En esta sección haremos un análisis al discurso de AMLO desde la academia. Particularmente nos vamos a enfocar en tres instituciones principales. Por un lado, tenemos el Colegio de México, la Universidad Nacional Autónoma de México y también la Benemérita Universidad de Puebla. En este caso, representaremos a estas tres entidades por medio de tres artículos publicados por académicos pertenecientes a estas casas de estudio. El primer ejemplo que utilizaremos será de la revista IUS, del Instituto de Ciencias Jurídicas de Puebla, y particularmente los autores de este artículo pertenecen a la planta académica de la Benemérita Universidad Autónoma de Puebla. Por un lado, la primera autora de este artículo se llama Adriana Sletza Ortega Ramírez. Ella es profesora investigadora de Relaciones Internacionales en la Facultad de Derecho y Ciencias Sociales de la Benemérita Universidad Autónoma de Puebla. Ella estudió su doctorado en Ciencias Políticas y Sociales en la Universidad Nacional Autónoma de México y tanto su maestría y su licenciatura las realizó en la Universidad de las Américas de Puebla, la maestría en cuestión de estudios sobre los Estados Unidos en la Universidad de las Américas y su licenciatura en Relaciones Internacionales. La doctora Adriana pertenece al Sistema Nacional de Investigadores, es SNI de nivel 1, y es responsable del cuerpo académico consolidado a procesos transnacionales y migración. Por otro lado, el segundo autor de este artículo se llama Luis Miguel Morales Gámez. Él es profesor investigador del Instituto de Ciencias de Gobierno y Desarrollo Estratégico de la Benemérita Universidad Autónoma de Puebla. Él estudió su doctorado en esta universidad, en Ciencias de Gobierno y Política, y también en esta universidad realizó su maestría en Gobierno y Administración Pública, y la licenciatura la realizó en la Universidad de las Américas de Puebla en Relaciones Internacionales. Y al igual que el caso anterior, él es perteneciente al SNI nivel 1. Los autores proponen un caso de estudio sobre la Guardia Nacional en la frontera sur de nuestro país. Cito la página 22 del artículo que ellos han escrito en esta revista en las siguientes líneas. En un dilema de preferencias entre la seguridad nacional y la seguridad humana, la prioridad no son las personas, sino la protección nacional de amenazas externas y de inestabilidad interna. En este caso ya podemos visualizar la postura que ellos tienen con respecto al despliegue de la Guardia Nacional en la frontera sur de nuestro país. Posteriormente continúan en la página 22 y también mostrando el ejemplo del estudio de caso de este artículo en la página 2. La primera caravana migrante de 2020 que salió de Pedro Sula en Honduras se integra en Chiapas, mientras los militares mexicanos se preparan para frenarla. El gobierno de México abandonó su esfuerzo inicial entre enero y febrero de 2019 por otorgar tarjetas de visitante por razones migratorias para intentar gestionar las caravanas migrantes. En este caso ya podemos ver cómo se aterriza la postura que los autores proponen con respecto a un caso particular, el caso de la frontera sur, por parte de la caravana migrante de Honduras. Viendo cómo inicialmente AMLO tenía una postura de solidaridad ante esta caravana, pero posteriormente al desplegar la Guardia Nacional en la frontera sur, termina reprimiendo este movimiento. Continuando con la cita, Ortega y Morales dice lo siguiente en la página 22. Frente a una amenaza de guerra comercial con los Estados Unidos, el gobierno de México convirtió a la migración centroamericana en tránsito y a las caravanas migrantes en amenazas a la seguridad nacional de México. Esto también en la página 22. Con respecto a esto ya podemos observar una postura pues bastante clara con respecto a los autores y también indicando a qué tipo de discurso obedece el despliegue de la Guardia Nacional en la frontera sur de nuestro país. Particularmente he propuesto enlazar ese discurso con la siguiente cita de Haidar, la lectura que estamos analizando en este caso. Y cito: el discurso político constituye el lugar privilegiado de la producción y la reproducción del poder y de la ideología. El sujeto político que detenta el poder impregna su discurso del poder. De ahí el carácter performativo cuando la palabra es la misma acción. Entonces, a partir de esta relación
entre el ejemplo que proponen los autores y esta cita de Haidar, podemos analizar cómo los autores se apoyan en este discurso político que AMLO propone, apropiándolo a la ideología del poder con respecto a evitar una guerra comercial contra Estados Unidos. Y en este caso es la razón por la cual los autores proponen que AMLO despliega a la Guardia Nacional en la frontera sur de nuestro país. El segundo artículo que hemos propuesto pertenece a la revista de la Facultad de Derecho. En este caso es el número 274, que pertenece al periodo de mayo-agosto de este año. Este artículo fue escrito por Jaime Cárdenas García. Él es investigador del Instituto de Investigaciones Jurídicas de la UNAM. Es también profesor de la División de Estudios de Posgrado de esta universidad y es doctor en Derecho por la Facultad de Derecho de la UNAM y por la Universidad Complutense de Madrid. Se especializa en Derechos Humanos por la Universidad Complutense de Madrid y en Ciencias Políticas por el Centro de Estudios Constitucionales de Madrid. Él es investigador del SNI a nivel 3 y tiene más de 150 publicaciones con respecto a temas de derecho constitucional, teoría del derecho, filosofía del derecho, derecho electoral, ciencia política y ha sido también Visiting Fellow en la Universidad de Yale y Visiting Researcher en la Universidad de Georgetown. Su artículo se enfoca principalmente sobre la justificación de la Guardia Nacional. Y cito las siguientes palabras en la página 79 de este artículo. ¿Por qué interviene el ejército mexicano en tareas policíacas? Para controlar a la sociedad mexicana por mandato externo. Reiterando un poco lo que se mencionaba en el ejemplo anterior. Continúo con la cita. Para ello recurren a una doctrina de seguridad nacional norteamericana en constante y acelerada evolución. Entonces aquí se puede observar cómo el autor propone una adopción de una ideología externa, en este caso de seguridad nacional por parte de un sistema externo, en este caso el caso norteamericano. Continúo con la cita también en la página 75 de este artículo de Cárdenas, y cito. Asumen intencionalmente confusiones conceptuales para mezclarlas entre ellas y mantener en constante incremento su fuerza e influencia política. Por ejemplo, se confunden e intercambian las categorías de seguridad pública y seguridad nacional. Se prioriza la inteligencia y la manipulación mediática con el terrorismo y la seguridad sobre otras consideraciones internas. Y cierro la cita. Entonces aquí podemos ver justamente cómo, además de apropiarse de un discurso externo con respecto a la seguridad nacional, también se valen, hablando en el caso del gobierno de López Obrador y la postura de la propuesta sobre la Guardia Nacional, sobre la manipulación mediática que se realiza en torno a esta propuesta. Para enlazar la cita anterior, he decidido citar las siguientes líneas de la lectura de Haidar, en la cual se mencionan las características del sujeto político y su discurso. Y cito, muchos pueden hacer política, ser militantes, pero para que sean productores de discurso político deben dominar ciertas competencias, tanto de la cultura política como de la retórica discursivo-política y del funcionamiento del poder. Sin embargo, lo principal es que deben poseer un liderazgo y tener carisma. Esto en la página 11 de la lectura de Haidar. Y justamente esta última sección con respecto al liderazgo y al carisma encaja perfectamente con la descripción que propone el autor con respecto a la manipulación mediática que AMLO está realizando para su propuesta sobre la Guardia Nacional. Continúo con el artículo de Cárdenas en la página 175 y cito, el Estado policíaco-militar es por tanto una construcción teórica que explica la constante militarización en el mundo y en nuestra nación. Este tipo de Estado es una faceta del análisis geopolítico del Estado neoliberal. El modelo del Estado policíaco-militar se impone y los gobiernos locales lo reciben con agrado y sin oponerse para no agraviar a la potencia. Entonces, en este caso podemos ver cómo Cárdenas no solamente se limita al caso mexicano, sin embargo, es también el caso de estudio para este artículo. Y esta sección, enfocada justamente a la imposición de la relación entre el poder y el discurso, encaja con la siguiente cita en la página 10 de la lectura de Haidar, sobre la cultura política y el poder político. Y cito, la cultura política, más allá de las diferentes concepciones que puedan existir de ella,
se refiere fundamentalmente a las pautas culturales que se desarrollan en torno al poder político y a la ideología que lo sostiene. Entonces podemos ver cómo Haidar hace énfasis en este punto, el cual Cárdenas retoma en su artículo en la página 175. Por último, también hemos propuesto un artículo de la revista IUS nuevamente, pero en este caso la autora pertenece al cuerpo académico del Colegio de México. La autora de este artículo se llama Mónica Serrano Carreto. Ella es doctora en Relaciones Internacionales por la Universidad de Oxford, profesora investigadora en el Centro de Estudios Internacionales del Colmex, investigadora asociada del Centro de Estudios Internacionales de la Universidad de Oxford, miembro del Instituto Ralph Bunche de Relaciones Internacionales de la Universidad de la Ciudad de Nueva York, y sus líneas de investigación son política mexicana, crimen transnacional, relaciones internacionales de América Latina, con énfasis en la seguridad. Podemos ver algunos artículos y algunos libros que ella ha publicado, sin embargo su actividad es mucho más extensa y pongo la liga en caso de que quieran consultar su bibliografía completa. Ella propone en su artículo la propuesta o trata sobre la propuesta sobre la Guardia Nacional. Cito las siguientes palabras en la página 219 de su artículo. La propuesta del Plan Nacional es la pieza central del último eje del Plan Nacional de Paz y Seguridad 2018-2024. El fundamento de la propuesta es repensar la seguridad nacional y reorientar a las Fuerzas Armadas. Aunque aún le ofreció someter a consulta su propuesta para una Guardia Nacional, a nadie se le escapó que la decisión ya estaba tomada. Esto, reitero, es en la página 219. Haidar hace una mención bastante relacionada con la cita anterior, sobre todo en la cuestión de los elementos involucrados en el discurso, tomando en este caso el ejemplo de Andrés Manuel López Obrador. Cito las siguientes palabras en la página 17 de la lectura de Haidar. En los discursos están de manera más o menos explícita lo que piensa A de A, sujeto productor, el presidente, los partidos políticos, etc., lo que piensa A de B, los receptores del discurso, y lo que piensa A de R, el tema u objeto discursivo que trata. En este caso vamos a considerar como A justamente a López Obrador, quien hace la propuesta sobre la Guardia Nacional, la cual será considerada como R, y B, justamente los receptores del discurso. Más adelante veremos una clasificación con respecto a estos receptores. Continúo con citando el artículo de Serrano. En esta sección, en la página 224, habla sobre la presión mediática para la aprobación de su propuesta, la propuesta de la Guardia Nacional. Y cito, en el tercer mes de su gobierno, al ver que la votación para la aprobación del Senado se complicaba, AMLO aludió a la situación crítica del país y a la necesidad de apoyarse en el ejército y fuerzas armadas. Y aquí Serrano cita directamente las palabras de AMLO para serenar al país, para que haya paz y tranquilidad en México. Haidar relaciona esta postura de AMLO y de hecho se hace una cohesión de la posición subjetiva y objetiva del sujeto discursivo, tanto por la parte individual como colectiva. Y en la página 23 dice lo siguiente. Los sujetos de las prácticas semiótico-discursivas A son de carácter colectivo individual, sociocultural, histórico, político, psicológico. B. Establecen relaciones socioculturales y representan lugares socioculturales e individuales. Y C. Promueven discursos y semiosis desde determinadas formaciones discursivo-semióticas en las cuales se originan las matrices del sentido. Esta última sección es importante ya que se realiza una cohesión entre el sujeto político por la parte tanto individual como colectiva, pero también subjetiva y objetiva. Esto es en la página 23, sin embargo en la página 22 se realiza un cuadro en la lectura que divide al sujeto político en la parte individual y colectiva. Entonces en esta última sección Haidar hace una cohesión de estos dos elementos pretendiendo enlazarlos y en este caso yo propongo la relación de esta parte de esta sección de Haidar con la lectura del artículo anterior. Y bueno, por mi parte sería todo. Espero que la cuestión quede clara y evidentemente al final de la presentación pues abriremos una sección de preguntas y respuestas.